la tesis, lo que dice Felipe es exactamente lo que yo digo. Lo que pasa es que yo me lo tomo más en serio nomás, pero el punto es el siguiente. O sea, el problema es cuando el modelo económico produce. La explicación es la siguiente: el modelo económico tiene que articularse con la sociedad. Un modelo económico solo no sirve. Es fantástico un modelo económico que crece y qué sé yo, pero resulta que si no está articulado con la sociedad no funciona. El problema que tenemos en Chile efectivamente es ese. El modelo económico durante todos estos años funcionó solo. Era un modelo que está encapsulado y su relación con la sociedad era una relación, digamos, bastante frágil. La describe muy bien Felipe, la describe perfectamente. De hecho, pero el punto es, yo incluso discrepo del punto de si acaso este es un rol de la política social. La construcción de una sociedad es un rol de la política. La política social, estrictamente focalizada, es un error porque destruye la integración de la sociedad. Y cuando tú destruyes la integración de la sociedad, es sumamente caro comunicarte con la sociedad, tomar decisiones que lleguen a toda la sociedad, generar condiciones normativas semejantes, es decir, la gente si todo el gasto del Estado va directamente solamente a los más pobres, por ejemplo, tú vas a generar una micro sociedad y que va a tener valores distintos al resto de la sociedad. ¿Quién debiera establecer esas reglas? No, esas reglas tienen que hacerse desde el mundo de la política, pero para eso la política tiene que ser permeable a quienes quieren entrar en ese mundo. ¿Y ahí hay un bloqueo? Y hoy día, claro, el ciclo de movimiento estudiantil es muy interesante para analizar lo que pasa en Chile. Ellos parten con una crítica a la educación, ¿ya? Si ustedes piensan, vean el ciclo de demanda es calidad de educación. En la medida que los estudiantes van reclamando por calidad, llegan al problema de decir, oye, pero aquí hay un tema que tiene que ver con las condiciones en las cuales se ha transformado la educación, lo dijo el mismo presidente, en un bien de consumo, ¿ya? Viene una crítica a la conversión de bienes públicos en bienes privados. Esa crítica a la conversión de bienes públicos en bienes privados deriva entonces en decir, necesitamos que sea un bien público, educación gratuita. Y cuando llegan ahí, viene el punto en el cual dicen, bueno, pero hemos ganado la lucha social y no ha pasado nada. Entonces dicen, impugnan a la política y le dicen, bueno, ¿qué va a hacer usted? ¿Ya? Y la respuesta de la política es, básicamente, yo no voy a hacer nada. Voy a cambiar el ministro, pero no voy a hacer nada. Entonces, la respuesta sistemáticamente no va a hacer nada hasta que finalmente la agenda de los estudiantes se instala, el gobierno tiene que empezar a gobernar. La ironía de este Chile es que la Constitución gobernó con las ideas de la derecha y ahora este gobierno gobierna con la agenda de los estudiantes. Entonces, tiene que empezar a hacer funcionar esto, pero resulta que los estudiantes dicen, oye, yo no puedo entrar ahí, no me dejan entrar, las reuniones son una peliculé. No estoy en la mesa. Claro, exacto. Felipe. Hagamos el contrapunto de inmediato porque tiene que ver también con lo que planteaste en un comienzo, es decir, hay mucha gente autoflagelante, no sé si te referías en lo particular a Alberto heteroflagelante, pero decías otra cosa, en el fondo lo que trato de decir de tus palabras es complicada, en el trabajo que se está efectuando en el día a día desde la política. Entonces, damos el contrapunto a lo que acaba de plantear Alberto. Yo creo que primero, yo creo que la clase política está hoy día efectivamente en un proceso de reflexión muy grande. Hemos visto autoridades importantes de la concertación que han dicho cosas que a mí me sorprenden mucho, pero que hablan un poco de esta reflexión profunda en la cual están. ¿Cómo cuáles? Que es decir, en su minuto dan por terminada la concertación algunos y dicen, voy a ir a buscar afuera las ideas que no tengo, una cosa dramática. Carolina Tobar en su minuto dijo, estamos como vacíos de ideas. Eso lo encuentro dramático. Y habla de este derrumbe que yo trato de explicar, de que en el fondo veo en la falta de convicción. A mí me cuesta. Hay algunos que sí tienen algunas ideas más claras. Y de hecho yo discrepo mucho de algunas de las soluciones del movimiento estudiantil. De hecho me alegra mucho que el ministro Beyer y el ministro Bulnes no hayan cedido a la tentación de que todos los recursos se fueran a la educación superior, menos aún gratuita, sino que se hayan focalizado, no todo, porque obviamente una parte fue hacia allá, en esos sectores en la educación preescolar y básica, que es donde desgraciadamente tenemos la gran inequidad en Chile. Entonces, y de hecho creo que no vamos a solucionar ese árbol que yo le mostraba la imagen, si no vamos arreglando la inequidad que se genera en niños de 6 años, difícilmente la vamos a poder arreglar después. Pero en el fondo yo creo que, y aquí la pregunta y mi frustración frente al movimiento estudiantil, o más que frustración, mi pregunta es, ¿por qué no articularse más políticamente? Más políticamente significa ir a elecciones. Hoy día tenemos elecciones, vamos a ver cómo le van a algunos de estos líderes del movimiento estudiantil en las elecciones municipales, donde sí no hay binominal,
donde sí hay una competencia mucho más abierta que las parlamentarias. Pero hay que reconocer, Felipe, que los partidos políticos tienen poco espacio. Nuestro sistema tampoco permite que entren masivamente. Desgraciadamente, y de hecho lo vivo en carne propia, nunca te van a regalar espacios, como decía Alberto. Tienes que armarlos. Vivo en un país con ciertas normas, donde uno puede consultar firmas. Si uno tiene estas 3 millones de adeptos, fácilmente puede ganar muchas comunas. Y por eso la gracia es cómo tú maduras desde un movimiento que se moviliza, tiene marchas, a un movimiento que se institucionaliza con ideas y que contrasta esa idea en programas políticos y que los ganan las elecciones. Y esa es, para mí, la pregunta abierta de si es que, porque Alberto es muy optimista del movimiento estudiantil. Yo soy un poco más pesimista, en el sentido de que ojalá este movimiento estudiantil logre tener y se articule políticamente para que entre en el debate de poder transformar comunas, colegios y poder transformar un discurso en acciones concretas. No entiendo. Ahora, siendo súper honesto, tú mismo has sido víctima de los poderes políticos y de la repartija del poder. Yo, mi visión y lo que estamos haciendo con este grupo de personas jóvenes es justamente madurar un partido político. Pero lo que estamos tratando de hacer nosotros es entrar en la parte donde tú no te quedas y decir, pero porque no es fácil para mí ser independiente, decir muchas cosas al aire. Y decir, mire, el los partidos políticos no nos regalan espacio, que puede ser muy cierto. Pero lo que concuerdo con Alberto es que en política, como en todo, tienes que ganártelo. Y eso significa caminar las calles, y por eso respeto tanto, a pesar de que no me importen sus ideas, lo que hace mal. Una persona que entiende que tiene que hacer su partido político, que entiende que tiene que darse los votos, que trata de plantear ideas. Ese es el juego de la democracia. Si tuviésemos otro sistema, perfectamente estaríamos buscando otro sistema, pero hoy día las reglas de juegos te obligan a ir a la competencia. Pero que con su sistema prácticamente es acusado de traidor, porque al salirse de la concertación podría restarle votos y permitir un triunfo nuevo de la alianza. Analicemos... Pero traidor por quienes pierden poder, y eso sí, justamente lo que está haciendo, le está usurpando poder para poder instalar su idea. Sí, pero tú mismo, en la formación de horizontal, tiene que ver con que cierta cabida o cierto ejercicio, cierto trabajo que estaba haciendo a través de un ministerio, en un momento dicen, basta con ese trabajo, por una transacción política también. Y tienes que ir a desarrollar otro campo y otro trabajo a otro ministerio. No quiero personalizarlo, Felipe, quiero que seamos honestos en que el ejercicio del poder hoy día... El poder tiene que ganar. Y en la democracia ese es el juego, si de lo contrario no vamos a cambiar la sociedad. Y lo que a uno más le da pena es ver cómo, y a mí realmente me da pena, yo soy de hecho hijastro de un gran funcionario público de la concertación, le tengo respeto a la concertación. Me da pena cuando veo a una dirigente como la Carolina Toda, que también respeto mucho, decir que están carentes de ideas. Eso no, para mí es como el punto culmine del fracaso de liderazgo político para construir el segundo piso de la casa. No entiendo, ya. Salgamos de este punto para entrar en otros. Me da la sensación, Alberto, y coincido con el diagnóstico, que yo creo que es bastante transversal y que la audiencia también coincide en lo que está pasando, que esto es como que venga alguien y haga algo. Y le doy solución a esto porque estructuralmente tenemos diferencias, no hay ninguna duda, en las láminas que ustedes han mostrado. ¿Quién puede ser ese alguien que hoy día haga algo de manera rápida? A ver, el asunto es bien claro. Lo que dijo el movimiento estudiantil es que el que tiene que hacer eso somos todos. Eso fue lo que dijo el movimiento estudiantil. De hecho, aconteció. Lo que pasa con Aysén, lo que pasa con Calama, lo que pasa con Peregrina, tiene que ver justamente con gente que se tomó en serio el hecho de que cada uno tiene que preocuparse de lo que le pasa. Aquí es bien irónico porque resulta que en Chile se estableció una distancia entre el mundo social y el mundo político muy grande, fundamentalmente durante los gobiernos de la concertación. La concertación, cuando llega al poder, ¿ya? Fijémonos en la reconstrucción de la historia, o sea, pensemos lo que está pasando hoy día mismo en la película No, que dice básicamente el No ganó por una campaña publicitaria, con todo lo que significó la cohesión social, las poblaciones, lo que significó el horario común, lo que significó la gente trabajando, ya resulta que ganó una campaña publicitaria. O sea, la ridiculez máxima. Entonces, cuando uno mira esta historia, dice, la Constitución llegó y el año 90 estableció que toda esta fuerza social que le había dado la capacidad de ganar la deselección, la desarticularon. Y fue intencional. Es sabido, es comentado, ellos mismos lo dicen, era parte de la pega, porque era un tema complejo, porque era complicado, y desarticulan. Lo social y lo político se han distanciado en Chile. Los estudiantes rápidamente lo hacen volver y acercan lo social a lo político, pero no alcanzan a llegar hasta el punto final. El camino que tenían que recorrer era muy largo y en 6 meses hicieron un milagro, pero llegar a la posibilidad de efectivamente usurpar el espacio estrictamente político-electoral, que es el último espacio, el último lugar, ¿ya? Es muy complicado cuando te plantean que hay una contradicción entre participación y representación. Lo que dijo la clase política en Chile es que la representación
y la participación están divorciadas. Y por tanto, si usted participa no puede ser representante, no puede representar, y si usted representa no puede estar participando. Entonces, cuando se produce esa distancia, los estudiantes no logran llegar hasta ahí. Las condiciones hoy día para participar políticamente no lo están. Si yo fuera del movimiento estudiantil, como estudiante o líder del movimiento estudiantil, no participaría en ninguna de las elecciones. No hay ninguna condición para que eso acontezca. Lo que le pasa a MEO, por ejemplo, es muy complicado. MEO saca 22% en la elección anterior, una cosa sorprendente, ¿ya? Resulta que, como en Chile las elecciones municipales son justo antes, no justo después de la elección presidencial, no son reafirmatorias de lo que hace MEO. Va a ir hoy día a la elección municipal y va a sacar un porcentaje ínfimo, ¿ya? Y el próximo año va a llegar y todos le van a decir, bueno, pero la fuerza política suya solo representa el 6-7%, ¿ya? Y va a tener que remar desde el 6-7% hasta el 22% que tenía, ya lo tenía. Y resulta que lo pierde en ese camino, porque las condiciones no están hechas para distribuir poder. El binominal no es que articule las elecciones solamente de Congreso, el binominal articuló el modelo político. Entonces, el sistema político está articulado a partir de grandes esfuerzos por el binominal. Y eso hereda, aunque la elección de concejales sea proporcional, hereda lo proporcional, eso es sabido. Entonces, aquí no nos inventemos, aquí se necesitan reformas políticas importantes, porque si no va a pasar lo que va a pasar, que la gente en la elección municipal tampoco va a votar mucho. Y en la elección presidencial un poquito más, porque el último día va a haber altas cantidades y van a hacer altos juegos, qué sé yo, y seguramente a última hora van a pasar cosas. Ahora, en el contrapunto la gente también se resta muchas veces. Sí. Y no participa de la forma que... Pero si quieren, a ver, si el pacto social sociopolítico en Chile es un pacto histórico. La aristocracia, la oligarquía del siglo XIX dice, usted es una sociedad inmadura, yo me hago cargo de esto. La sociedad dice, es súper cómodo esto, esta gente es súper inteligente y preparada. ¿Ya? En ese tiempo estaba Vicuña Maquena, Lastarria, Andrés Bello, ahora no hay ninguno de esos. Pero, resulta que hay un pacto en el cual yo delego el poder. Ese pacto se muere con la crisis de las instituciones. Cuando se te mueren las instituciones, tú dices, bueno, ahora ¿en qué creo? Si ya cuando se me caen los partidos políticos, no tengo la iglesia, ya no tengo los militares, tengo que hacerlo yo. Entonces estamos obligados. ¿Sí? Para mí, yo soy optimista porque no es que crea que ahora se nos ocurrió algo mejor, sino porque estamos sonados, no tenemos otra alternativa. Claro, y hay que salir de ese espacio de comodidad. ¿Será que algunos se están avivando, Felipe, del sistema y que muchos de los que participamos, me incluyo, en las cuotas de poder, tenemos un grado social donde gozamos de ciertos privilegios, estamos tan cómodos en esto que no vamos a generar el cambio necesario? Entendiendo lo que dice Alberto, no sé si me siguen, entendiendo lo que dice Alberto respecto a que la participación es de todos, pero finalmente esto es seguir replicando un sistema que nos tiene a todos bastante temperados, digamos. Yo primero, alguna matiz a lo que decía Alberto. Yo creo que el motivo por el cual MEO probablemente no le va muy bien en la municipal, o es difícil que eso se traduzca en algo más sustantivo, es que muchas veces hemos tenido muchos personalismos detrás de esto y hemos creado pocas nuevas instituciones que permitan hacer de esto algo un poquito más sustentable. O sea, y ahí creo que hay una deuda pendiente, y por lo mismo mi apuesta, la que espero tratar de emprender con ciertas personas, es a una institución que se haga cargo de muchas de estas deudas. Y vuelvo ahí a enganchar con lo tuyo, que tú dices, ¿por qué nos ha costado tanto que estas instituciones se legitimen? ¿Por qué nos ha costado tanto que estas instituciones efectivamente se conecten con los sentidos de urgencia? Y yo creo que tiene que ver con que ha existido este divorcio entre, y lo que se va a plantear brevemente, entre creer que el piloto automático va a hacer todo, creer que el tiempo va a solucionar todos los problemas. Y desgraciadamente las cosas no van a ocurrir así. Las cosas van a ocurrir cuando se den saltos discretos. Y por lo mismo la participación tiene dos ventajas. La participación ciudadana sistemática dentro de los partidos políticos. Primero, es que te conecta a un sentido de urgencia. Cuando tú estás con políticos conectados de verdad con las heridas sociales abiertas, es muy difícil que esos políticos puedan quedarse tranquilos, o esos partidos políticos, hasta que esa solución llegue, y llegue de forma bastante compleja. Y lo segundo, que es aún más importante que lo anterior, es que para solucionar la crisis de desconfianza, la solución a esos problemas tiene que venir mucho más de las bases que de un escritorio. O sea, el diálogo profundo entre aquel que diseña una política pública, que tiene que ser consistente, bien pensada, con muchos elementos, si tú quieres, más bien intelectuales abstractos, tiene que tener un componente de también mucha inteligencia social que proviene de las bases. Y eso te genera una construcción mucho más positiva y una legitimación mucho más sustentable. Y es lo que yo he visto que no ocurre. Insisto, si no construimos instituciones
Y por eso creo que yo soy optimista, pero soy optimista que se construyen instituciones. Si es que simplemente vamos a confiar en que da lo mismo que las instituciones estén rotas y que las confianzas estén en el fondo completamente divorciadas de la realidad, difícilmente vamos a lograr que esa representatividad sea legitimada. Y ahí es donde yo creo que está empezando un nuevo ciclo, y yo sí soy optimista de que dado el momento que están viviendo las clases políticas más antiguas, estamos en un buen momento para poder tomar la bandera de la generación más jóvenes, que no tenemos que cargar con esa historia que ha tenido muchos éxitos, pero que fracasó en esta conexión en el último tiempo. Ya, revisemos la pregunta del público, ¿esa? Sí, no lo había traído. Felipe, Alberto, vamos a revisar la respuesta entonces que tuvo el curso. La veo desde acá. Evidentemente, la primera respuesta es la que capta la mayor cantidad de votos. Respecto a la pregunta, ¿cree usted que en Chile existe igualdad de oportunidades? Ahí, Felipe, en la pantalla, la respuesta es no. El origen socioeconómico es determinante, eso mayoritariamente, ¿no? Y la tercera opción también sí, aunque no totalmente, aún falta mucho por hacer. Hay varios optimistas en la sala entonces. Estamos todos optimistas. Ya que estamos optimistas, quiero hacerles la siguiente pregunta que me parece atingente. Felipe decía, en esta sociedad de la construcción participamos todos, los niños, las mujeres, los jóvenes, los adultos mayores, etcétera, y los empresarios también. Alberto, notable fue su participación en ENADE, porque yo creo que irrumpió también dentro de esta tranquilidad de hablarnos todos los mismos siempre, ¿no? en el mismo discurso. Y fue provocativo, te lo comenté en su momento. Entonces me gustaría saber qué responsabilidad tiene la empresa también en meses cuando hemos discutido tanto acerca del salario mínimo. ¿Hacen lo necesario? ¿Hacen lo justo? ¿Hay pocos que hacen más de lo posible? Mira, hay una cosa que hay que tener clara siempre. Aún le da muchas ganas en situaciones como esta de hacer un juicio más bien ético, pero hay una cuestión que es clara en la sociedad. Si existe la política, es porque la ética es insuficiente como principio de eficacia. Es decir, uno puede ser ético individualmente, puede en un grupo generar una condición ética, hay una ética colectiva, evidentemente, pero eso es insuficiente porque siempre están en juego los intereses. Y los intereses son muy importantes. Entonces, resulta que de pronto uno se enfrenta a una disputa y los intereses presionan en una dirección y finalmente se hace lo que los intereses quieren. Por tanto, aquí el punto de fondo está en entender cuál es el rol de la política y politizar la sociedad, a mi juicio, en términos no solo de la política partidista, y ahí discrepo con Felipe, sino que politizar en el sentido de que todos entendamos que tenemos poder en la sociedad, es parte del poder. Lo que tiene que hacer el empresariado, el gran empresariado, que hay que distinguirlo, recordemos que en Chile la pyme es una cosa que no tiene nada que ver y la microempresa ni hablar. O sea, el 20% de los microempresarios explicaron en la encuesta que hacen de que preferirían tener son forzados, están obligados, porque tener un trabajo asalariado. Bueno, cuando uno dice la gran empresa, el problema es que la gran empresa concentra, por definición, mucho poder, y en Chile las condiciones objetivas de operación, yo lo explico en el libro No al Lucro, las condiciones objetivas de operación generan que tenga una gran capacidad para determinar las condiciones de mercado, para determinar la relación con el Estado, para determinar la relación con el sistema político. O sea, tiene un gran poder articulado. Ese poder, ¿ya?, lo saca del principio de ciudadanía a la empresa, la hace excederse. Tiene tanta situación de poder que no puede ser un ciudadano. Mientras la empresa no sea un ciudadano, ¿ya?, no tenemos cómo darle. ¿Y debe ser un ciudadano? Pero por supuesto, porque finalmente todos los que están metidos ahí, o sea, finalmente la empresa es una entelequia. ¿Ya? En términos de la relación con la sociedad, hay un principio de ciudadanía que vale para todos. O sea, hay un fallo histórico en Estados Unidos que fue un fallo en realidad no por la eficacia, sino porque fue el voto de minoría, donde un juez va y dice, mire, el problema cuando hay construcciones muy grandes, ¿ya?, es que esa energía, esa potencia, es puro poder acumulado. Yo tengo que ver cómo poder tratar de que eso tenga alguna clase, no de mitigación, sino que directamente que se inserte en la sociedad de un modo fértil. ¿Cuál es la lógica en que la comuna de Freirina tiene 3.000 habitantes? ¿Ya? Y la planta estaba diseñada para tener 2 millones de seres? O sea, no se entiende. O sea, de verdad ahí hay un problema. Nunca se pensó cómo articular esa mega, porque puede ser que efectivamente haya condiciones para articular, pero ni siquiera fue preguntada eso.
¿Pero por qué? ¿Porque a nadie le importa? ¿Porque no quieren invertir? ¿Porque no quieren gastar? ¿Porque quieren Porque mientras lo económico, insisto en esto, mientras lo económico sea visto como una célula aparte de lo que es el resto de la sociedad. O sea, por un lado tenemos el sistema cultural, el sistema político, el sistema normativo, y resulta que asumimos que el sistema económico es una cuestión que está completamente separada. Entonces, mientras pensemos en que esto produce plata y después vemos cómo para acá tiramos alguna cosa subsidiariamente, digamos, la verdad es que eso no funciona. El punto es integrar la sociedad en el desarrollo económico. O sea, ¿por qué los microempresarios no pueden obtener cuando tú traduces el riesgo financiero, ¿ya?, en riesgo social? O sea, cuando tú le dices, el negocio de barrio tiene que pagar un 4% por usar la tarjeta de crédito y el líder el 0,5%. Entonces, no tiene ninguna lógica. Eso socialmente es un desastre. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos para que eso efectivamente no acontezca? Porque claro, se entiende que el riesgo es distinto de uno y del otro, pero tiene que haber una mediación, que uno puede traducir el riesgo financiero en una medida social. ¿Qué queda, Felipe, frente al concepto de la desesperanza aprendida? Sabes de eso y lo conoces además de cerca porque has hecho un trabajo intenso y súper honesto con gente que tiene, si no muy poco, prácticamente nada en la sociedad. Y existe esta sensación cuando uno habla con ellos que yo soy pobre, mis hijos van a ser pobres, lo más probable es que mis nietos sean pobres. ¿Cómo se puede manejar eso? Yo creo que eso es una de los males más terribles que estamos viviendo hoy día en la sociedad, porque esa es una cuestión emocional, eso te come el día a día, más allá de la discusión pública, política, económica que podamos tener nosotros los medios de comunicación. Esa es la vida de la gente. Yo tengo un diagnóstico un poco distinto, que me terreno toda la semana, y es, yo veo por el contrario, una ciudadanía muy optimista, muy empoderada, que de hecho lejos de asustarle todo lo que hemos conversado acá, le viene bien. Creo que tienen posiciones mucho más moderadas, más matizadas, de ver luces y sombras en los discursos de ambos sectores. De hecho, si tú miras las encuestas de SEPMA históricas sobre qué opinan, de qué debería determinar el destino de cada una de esas personas, de la familia, hay mucha confianza en la persona. Y la felicidad que siento yo que hay en ese grupo, que a mí me sorprende, porque me toca contarme con esta injusticia en carne viva, en los niños de los campamentos a diario, tiene que ver con esto que planteaba la presentación de poder aspirar a la independencia. O sea, no creo que la vean ni factible hoy día, ni que la vean perfecta, pero sienten, y lo que yo creo, y por eso sí soy optimista de que en Chile hay una cierta matriz transversal en política de querer aspirar a esto, de poder realmente dar saltos discretos en algunas áreas. Y yo veo una ciudadanía mucho más, menos, no sé si la palabra es triste de lo que tal vez a veces nosotros creemos. Y tiene que ver con que las expresiones políticas que vemos a veces en la calle son para esas familias, esas personas, una parte de su vida, pero la vida es mucho más compleja que eso. Y las redes sociales que se tejen, en el fondo son para ellos probablemente mucho más importantes. Lo grave que tiene esto es que a veces ese contento, ese optimismo que tienen el día a día, puede ser no una gran noticia para la clase política, porque puede significar, ¿sabes qué más? Yo ya no creo en esto, por lo tanto en realidad me las tengo que arreglar solo. Y puede ser un síntoma de, aunque sea de optimismo, de desesperanza, de creer que algo finalmente de proporciones va a ocurrir. Ahora ahí está la deuda pendiente efectivamente de poder, yo creo, tomarse todo el espacio y poder hacer. Yo discrepo de que la política social no tenga algo que hacer, yo creo que hay que hacer mucho. Y desgraciadamente ese ha sido el pecado. Yo siento que la clase política no ha tomado el peso de qué significa de verdad tener, por ejemplo, un sistema de un Sename como de un mandatario ideal, que es una reforma importante, que espero que llegue a buen término, lo que significa tener de verdad unas familias de adultos mayores que están completamente dotados. O sea, hoy día Chile no se puede dar el lujo con los niveles de riqueza que tenemos de no ocupar las herramientas que tenemos. Porque lo contrario, lo que nos pasa es decir, se cayó todo. Y para mí, de hecho, es una paradoja. Si tú te das cuenta, el movimiento estudiantil o las expresiones más fuertes socialmente en contra de lo que estamos viviendo tienen mucho que ver con la política social. O sea, en el fondo tiene mucho que ver con, independiente de que, para mí, con una carga ideológica fuerte que yo no comparto, de tratar de aspirar a la gratuidad o elementos que para mí tienen, y ahí discrepo también de que la focalización no es buena. Al contrario, yo creo que la focalización lo que busca
es reducir las brechas, por definición. Si tú tienes una sociedad que es completamente desigual y tú a todos ellos les das lo mismo, la desigualdad va a mantenerse completamente idéntica. Si tú no ocupas la focalización para poder nivelar la cancha, al final nos vamos a perpetuar en la desigualdad que tenemos hoy en día. Estamos terminando, Alberto, un minuto para esa idea. Hay varias cosas. Bueno, primero para poder distribuir a partir del gasto público se puede focalizar efectivamente, pero para eso hay que quitarle la plata a los que tienen más plata, ¿no? Que cobrarle a la liga. Entonces eso es bastante importante. Yo creo que hay un factor que es muy importante. Cuando tú dices esperanza aprendida, a mí me llama mucho la atención la esperanza aprendida de la clase política. O sea, y cuando hablo de la clase política incluso hablo de los liderazgos, incluso dentro del movimiento estudiantil. O sea, muchas veces aparece que los líderes en Chile son los que tienen más desesperanza. O sea, que son los que tienen que transformar el país. Entonces uno ve a una clase política que está tratando de construir un muro de contención frente a las transformaciones sociales, ¿ya? A otra clase política que juega un día a que le presta un poco de oído, que es la concertación, a los movimientos sociales y al día siguiente les pega un portazo, ¿ya? Y tenemos a los líderes del movimiento estudiantil, algunos de ellos, ¿ya? No todos, de hecho no los principales, pero sí algunos de ellos que están con la lógica de que finalmente con ese fantasma típico de que esto debe ser, al final, esto va a terminar en una derrota, por tanto tenemos que hacer un buen testimonio, ¿ya? Y esa lógica, ¿ya? Que recorre la historia de Chile en los últimos años, significa no tener un espacio para la transformación, ¿ya? Y ahora con el miedo además a las grandes transformaciones, porque nos puede pasar por Santiago, nos puede pasar, o sea, el temor a las grandes transformaciones. Chile hoy día exige una gran transformación. Llegamos al fin de un ciclo. Si fue bueno o fue malo, incluso lo podemos analizar, evaluar, yo no tengo ningún problema de matizar, lo que sea, me da lo mismo, ¿ya? La cosa es que aquí se cerró algo, o sea, está claro, todos los datos lo indican. Entonces, ahora hay que construir algo nuevo. Eso hay que institucionalizarlo, pero tiene razón. Pero con las instituciones existentes, están en el suelo. ¿Qué es lo mejor? Ir por el costado, construir instituciones nuevas y dar espacio que permitan fertilizar en nuevas formas de institucionalidad. Es al menos una propuesta. Un gran aplauso para Alberto Mayor.